¿Qué tal? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver la parte teórica en cuanto a trabajos en altura. Conversaremos un poco de la nota técnica, los trabajos y protección. Pues como tal, tenemos dos cuerpos legales en el país, al menos aquí en Ecuador. Nos basamos en el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas y en la nota técnica ecuatoriana, acuerdo número 011. Uno de los puntos importantes con los que quiero comenzar, y tomando en cuenta lo que vimos en el video anterior en cuanto hablábamos de la parte operativa y ya práctica, es el tema del factor de caída. Y el factor de caída tiene unos temas súper interesantes. Lo que sucede es que existe una fórmula, la que están viendo ahorita a continuación, en la cual el factor caída tiene dos factores importantes. X, que le voy a llamar a la distancia de caída, y Y, que vamos a llamar la cuerda que interviene en la detención. Entre menos sea la distancia que tiene la caída y la cuerda de la detención, el factor de caída va a ser menor. Y hay una pregunta en el examen, que espero que les vaya muy bien, en la cual dice que si usted recomienda o no recomienda que el factor de caída sea menor a 1. Lo cual pues por ende es una pregunta verdadera. ¿A qué me refiero con esto? Entre más corta sea la distancia de caída, menor va a ser la fuerza que se genera. Recordemos del anterior video que la fuerza que se genera en una caída es igual a la masa por la gravedad y por la altura. La masa, pues lo que pesamos, poco o nada podemos hacer. La gravedad es una constante, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura, esto sí es un factor que podemos trabajar. Y al ser un factor con el cual sí podemos trabajar, al siendo la caída pues un poquito más corta, lo que buscamos es que el numerador sea lo más cercano al denominador, teniendo valores muy pequeños, para que más o menos tengamos una idea de lo que comento. Por ejemplo, cuando tengo una distancia de caída de 1 metro, en este caso, es equivalente a la cuerda que interviene en la detención, que igual es de 1 metro, la caída y el factor de caída va a ser 1. Y esto es un factor que genera muchísima fuerza de golpe en las partes de ingles, espalda, cuello y pecho. Para que tengan una idea, los factores que están involucrados en este análisis es el peso de la persona, el factor de caída que habíamos mencionado y el tipo de cuerda. Vamos a ver a qué me refiero con esto. En el anterior video habíamos conversado que existen 3 tipos de cuerda: las cuerdas estáticas, las cuerdas semiestáticas y las dinámicas. Haciendo un poquito memoria, las cuerdas estáticas son las que son totalmente, pues no se mueven, no se estiran el instante que tengo un factor de caída, y una cuerda dinámica es una cuerda que sí se estira. Entonces más o menos veamos, una cuerda dinámica con un factor de caída de 0.5 genera una fuerza de choque de 355. Esto es bueno. Sin embargo, si tengo un factor caída de 1, aumentamos la fuerza de choque. Esto de aquí no es muy recomendable. Vamos a ver otros casos. Miren, una cuerda semiestática a 0.5 genero 426 kilogramos. Y cuando hablamos de un factor de caída de 1, la fuerza de choque es de 549 kilos. En este caso aumenta un montón. Miren, comparando la diferencia que existe entre la fuerza de choque en una dinámica, en este caso el aumento es bastante significativo. En este caso una cuerda súper estática, por ejemplo la que utilizan en las caídas del bungee jumping, en deportes de este tipo, una fuerza de choque únicamente de 189 kilogramos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ya que existen varios factores que están involucrados en la siniestralidad de altura. Hablo de siniestralidad siempre y cuando existan incidentes o accidentes. Los cuales tienen estos factores, tienen un componente humano, lo que habíamos dicho que son las acciones subestándares. Tienen un componente locativo, que en el video anterior habíamos conversado que se llamaba condiciones subestándares. Excelente, colegas. Tenemos también factores climáticos, que estaría dentro del factor locativo o factor de condición subestándar. El equipo de protección personal, que iría de la mano con el tema de las acciones, y también los fortuitos. Más o menos para que tengamos una idea, el ataque que deberíamos tener para controlar este asunto es prevención, protección contra caídas. Primero, identificando los posibles riesgos.
2. Diseñando estrategias de control. En la mayoría de casos, en un 80%, serán estrategias de ingeniería que se enfocarán en suprimir, cambiar y mejorar las condiciones actuales para finalmente tener un tipo de control llamado control administrativo, en el cual estaremos con la organización, capacitación y formación del personal, y finalmente el tema de la protección, que podrá estar en dos niveles, como protección colectiva, la cual pueden ser redes anticaída, cuerdas, ¿sí? Y líneas de vida, y también el equipo de protección personal. En este caso podemos hablar del arnés de seguridad, de la eslinga, de los guantes, etc. Para que tengamos un poquito en consideración, en el país, a diferencia de algunos otros países, nuestra distancia para ser considerado una caída de altura es de 1.80 metros a nivel del suelo. ¿Ya? Y esto pues varía un poquito en los diferentes países. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo más de 1,79 m, es obligatorio, a la vez del equipo de protección personal, la utilización de equipo de protección colectiva. Vamos a ver unos datos súper interesantes. Y es que en el 64% de los accidentes fatales en el área de la construcción se producen por caídas. La probabilidad de morir de una caída de 3.5 metros es del 85%, ¿sí? Y se necesita únicamente un golpe de 9 kilogramos fuerza para matar a una persona, esto en la cabeza, ¿ya? Entonces vamos a ver un par de ejemplos aquí. Normalmente cuando tenemos un antepecho que no llegue al 1,45 m y la persona esté más cerca del borde, como de 1,50 m, se considera que sí existe un riesgo de caída de altura. Porque miren, la caída que tenemos en este lugar es una caída pues bastante considerable. En este caso pues podemos ver a un trabajador en un área de encofrado pues que no tiene un punto de sujeción, que es algo clave. Miren este colega que simplemente supuestamente está controlando al personal, que suele ser muchas de las veces, ¿no? Las excusas más comunes: estoy simplemente unos minutos, subí únicamente para supervisar. En este únicamente la persona puede perder su vida. Vemos en este caso un trabajador que sí está utilizando los equipos de protección, y uno de los casos, y esto de aquí vamos a analizarlo un poquito más porque este mudo creo que no le gusta su vida, ya van a ver más adelante una fotografía. Importante contar con puntos de sujeción estructurales, como habíamos visto en el video anterior. En el caso de que no lo tengamos, la utilización de puntos de anclaje móviles, como son orejas, como son colitas de chancho, que es lo que ya habíamos estudiado anteriormente. Miren, en este caso pues el colega tenía un punto de sujeción y no lo utilizó, y en este caso mi colega Leonardo pues simplemente opta por la no utilización del equipo de protección. Miren, ¿se acuerdan del caso que les había comentado? No conforme con la situación, acción subestándar y condición insegura, pues decide bajarse un peldaño más, y esta es una de las tareas más riesgosas, de que cuando yo tengo material que subir de un borde, esto suele generar que yo haga más fuerza y que puede vencerme pues como tal, no la gravedad. En este caso pues el colega ya se ha colocado la protección, y en este caso pues el otro lo ha hecho completamente mal. En este caso, pues habíamos visto la principal causa de muerte cuando hablo de trabajos en altura es cuando subo y bajo material o en ductos interiores. Entonces, absolutamente mal lo que está haciendo aquí el colega. Lo que son el uso de montacargas, elevadores, winches, etc., es totalmente prohibido que lo utilicen personas, es únicamente para material. En este caso pues podemos ver más ejemplos. En este caso pues vean aquí el típico que va a chismear, pues también está expuesto aquí una persona utilizando su equipo. Vemos otra toma de la persona sin utilizar el equipo de protección personal. Otra de las circunstancias bajo las cuales podemos estar trabajando a más de 1,80 m es mediante la utilización de escaleras. Cuando yo utilizo las escaleras, estas de aquí deben ser de material estructural. Siempre se sugiere que sean de acero, de aluminio o de fibra de vidrio cuando son trabajos eléctricos, y siempre deberán superar con 1 metro de distancia el borde del lugar donde yo debo llegar, y debe existir un ángulo superior a los 15 grados si nosotros tomamos el borde de la pared donde vamos a hacerlo.
Sí, para que más o menos tengan en cuenta. Aquí tenemos varios ejemplos de qué podemos y qué no podemos hacer. Algo obligatorio siempre es colocar un tope para evitar que la escalera se caiga. Sí, en este caso, pues, si colocamos bloque o material para llegar un poco más arriba es totalmente prohibido. Miren, en este caso, totalmente prohibido. Importante tener zapatillas, zapatas antideslizantes. Como aquí vemos dos trabajos, miren este colega de aquí, miren estos colegas de acá, quien dicen que está haciendo las cosas bien. Sí, más o menos para que le vean. Entonces, bueno, el colega está ahí. Y en este caso, pues vean, más de dos personas en una escalera netamente de madera. Cuando también podemos ya hacer trabajos en altura y cuando pueden ser menor a 1,80 m, se le llama trabajo a distinto nivel. Y en este tipo de elementos se les conoce como andamios de borriquetas. Los andamios de borriqueta es importante que cuenten con un diámetro en cuanto a la superficie de trabajo superior a los 60 centímetros, como vemos en el área que les estoy pintando este momento, y que la carga de peso esté repartida de manera equitativa en todo el andamio de borriqueta. ¿Sí? En el caso que esté utilizando un andamio de borriqueta y esté cerca de un borde, y esto de la misma manera si estuviese utilizando una escalera, es fundamental el uso de lo que es la protección colectiva, en este caso lo que son redes anticaída. Tengamos en cuenta que la utilización de protección colectiva es obligatoria cuando yo estoy a más de 1,80 m. Cuando también podemos estar pues en altura, la utilización de lo que son andamios móviles con ruedas. Como le vemos el caso de aquí, hay varias personas que han perdido la vida y esto es totalmente prohibido, tener una persona encima del andamio mientras está trabajando. Trabajos con elevador. En caso del trabajo con elevador es importante la utilización de una cuerda metálica de no menor 16 milímetros que esté completamente balanceada y que cada uno de los motores del lugar de trabajo esté funcionando de manera correcta y que se haya hecho la inspección o observación planeada de acción subestándar. En cuanto a protección colectiva, cuando estoy haciendo el desmontaje de una estructura, también importantísima la utilización de red de seguridad y lo que son el uso de las barandillas. Algo súper importante, cada uno de ustedes es uno de los puntos claves en la cadena de prevención de riesgo del lugar de trabajo. Usted está expuesto a muchos peligros y en la materialización de los mismos en lo que se conoce como riesgos. Esta fotografía vemos que cada paso que usted da, usted se puede exponer a estos riesgos y está al alcance de una decisión y seguir un procedimiento clave el que estas circunstancias no sucedan. Está en sus manos y en sus decisiones.